Generalidades de la investigación científica. Tipología del video. Es un video evaluativo de Seminario de Investigación 2 y el objetivo es evaluar lo aprendido en el primer corte acerca de la investigación científica en la asignatura de seminario. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes, según Fidias 2008. La investigación científica es un proceso de carácter creativo y el cual pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes mediante la construcción teórica del objeto de la investigación, mediante la introducción, innovación o creación de tecnologías. Ruta de la investigación científica. Se da origen a 3 enfoques para investigar cualquier hecho o problema. A lo largo de los años han surgido corrientes del pensamiento que han ayudado a indagar en distintos fenómenos que nos rodean en todos sus ámbitos, en el ámbito físico, social y económico. Algunos de ellos pueden ser el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo, y estos dan origen a 3 enfoques para investigar cualquier hecho o problema. El primer enfoque es el cuantitativo, el cual hace referencia a la cantidad. Es un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Es apropiado cuando queremos estimar magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. El enfoque cuantitativo consiste, primero, plantear un problema o un contexto concreto. Segundo, genera el marco teórico de la investigación del cual deriven una o varias hipótesis. 3. Recolectar información usando procedimientos estandarizados. Cuarto, posteriormente los datos deben analizarse con métodos estadísticos, como les decía al comienzo. Cuantitativo hace referencia a cantidad y los datos son tomados de manera estadística. Segundo, tenemos el enfoque cualitativo, que este enfoque plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como la indagación cuantitativa. Va enfocado paulatinamente, el enfoque se va descubriendo o construyendo de acuerdo al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. Las características del enfoque cualitativo se basan, el investigador plantea el problema. Este enfoque predomina la lógica y el razonamiento inductivo. El proceso de indagación es más flexible. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. La investigación cualitativa resulta interpretativa. Y este enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. Como tercero y último tenemos el enfoque mixto. Este enfoque entrelaza los enfoques cuantitativo y cualitativo, es decir, los mezcla, pero es más que la suma de ellos. Implica interacción y potenciación. Una de sus características puede ser: utiliza la fortaleza de ambos tipos de indagación, es decir, del cuantitativo y cualitativo. Formula el planteamiento del problema con mayor claridad. Características de la investigación científica. Podemos encontrar las siguientes. Objetividad. El conocimiento científico es objetivo. La objetividad simple significa la capacidad de ver y aceptar los hechos tal y como son. Verificable. La ciencia descansa sobre datos sensoriales, es decir, datos recopilados a través de nuestros sentidos. El conocimiento científico se basa en la evidencia verificable sobre observaciones objetivas concretas. Neutralidad ética. La neutralidad ética no significa que el científico no tenga valores. Aquí solo significa que no debe permitir que sus valores distorsionen el diseño y la realización de su investigación. Por lo tanto, el conocimiento científico es neutral en valor o libre de valor. Exploración sistemática. En general, este plan incluye algunos pasos científicos: formulación de la hipótesis, recompilación de hechos, análisis de hechos, clasificación, codificación y tabulación, y la generalización y predicción científica. Fiable o confiable. El conocimiento científico debe ocurrir bajo las circunstancias prescritas, no una vez, sino repetidamente. Precisión.
El conocimiento científico es preciso, no es vago como algunos escritos literarios lo dicen. Exactitud. La precisión simplemente significa la verdad o la corrección de una declaración o la descripción de las cosas con palabras exactas. La abstracción. La ciencia procede en un plano de abstracción. Un principio científico en general es altamente abstracto, no le interesa dar una imagen realista. Predictibilidad. Los científicos no solo describen los fenómenos que se estudian, sino que también intentan explicar y de alguna manera predecir. Etapas de la investigación científica. En esta denominamos el modo ordenado al proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y de igual forma sistematizar los conocimientos. Esto es según el diccionario actual de la lengua española. El camino al conocimiento es un método de investigación usada principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Encontramos en la primera etapa el planteamiento del problema, lo cual se define como un objeto de estudio, objetivos y marco teórico. En la definición de la situación a la cual se le quiere encontrar respuesta o solución, es decir, investigar y de igual forma resolver problemas. Algunos pasos para el planteamiento del problema son identificar, delimitar y especificar el problema. ¿Cuál es el vacío del conocimiento? Someter el problema a procesos de análisis, preguntar por las circunstancias en que aparece, los elementos que lo componen, la relación entre esos elementos, las explicaciones que se han dado y el modelo conceptual que lo puede explicar. Por decirlo así, es desmenuzar el problema. Formularlo, qué se pretende estudiar, cuáles son los elementos claves y las características, pero ante todo las variables. También encontramos en la segunda etapa el diseño metodológico. Este da cuenta de las siguientes preguntas: ¿qué información se requiere? ¿Qué conceptos aparecen? ¿Qué tipo de estudio hacer? ¿Cuál es el instrumento a utilizar? ¿Cómo recolectar la información? ¿Cómo se va a sistematizar y analizar la información? ¿Qué datos estadísticos se pueden usar o son convenientes? ¿Cómo analizar la información con el marco teórico propuesto? Una tercera etapa es la recolección de la información, la cual es o se define, por decirlo así, y también posee unas etapas, lo cual es diseñar o adaptar un instrumento válido y confiable de recolección de la información, definir la población, o sea, el objeto y la muestra. Realizar el trabajo de campo para aplicar los instrumentos, validar, codificar y sistematizar datos para analizar mediciones. Cuarta etapa: ordenamiento, clasificación y sistematización de la información. Esta etapa permite recuperar el conocimiento de experiencias para generar aprendizajes y ser intercambiados y escalados por otros. También ayuda al ordenamiento y clasificación de todo tipo de información bajo determinados criterios de selección que están en función de la búsqueda de un conocimiento específico. Quinta: análisis, lectura, interpretación, explicación y comprensión de datos. La primera tarea de un investigador es conocer la documentación sobre el problema que está desarrollando. Por ello, una fase fundamental en toda investigación es el análisis de los documentos referentes al tema estudiado. Sexta: definición del plan operativo y las estrategias. Es el propósito, idea o proyección que se pretende alcanzar, haciéndose las preguntas ¿qué hacer y cómo hacerlo?, sin olvidar los objetivos del proyecto. Séptima: definición de los aspectos administrativos y el control del proyecto. Se refiere a los recursos que se necesitará para la realización del trabajo de investigación. También en esta parte del proyecto se incluye el cronograma de actividades a realizar, desde la entrega del proyecto de investigación hasta la defensa de la tesis.